Esta reunión antiguamente era una reunión de oración. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que esto antes era una reunión de oración? Antes, ¿eh? Y después fuimos metiendo otras cosas que, por supuesto, que también estuvieron buenas, ¿sí? Pero venimos hablando acerca de la vida del discípulo. ¿Se acuerdan que hace unos miércoles atrás, bueno, los que están viniendo los miércoles, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que entendimos que era necesario volver a revisar algunas cosas bien básicas del discipulado? Dijimos que discípulo es alguien que sigue a otros, ¿no? Y nosotros seguimos a Cristo. Discípulo es aquel que sigue tanto a otro que trata de parecerse a ese otro. Y nosotros tratamos de parecernos a ese otro con O mayúscula, ¿eh? Tratamos y además debemos hacerlo, ¿no es cierto? Dios mismo, dentro de ese plan que recién yo les comentaba, del que hablábamos y por el que adorábamos a Dios, dentro de ese plan está que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y si bien Dios mandó a Cristo para hacer algo que nosotros no podíamos hacer, que fue morir en la cruz, ¿no es cierto? Morir por nuestros pecados, también Él fue enviado para que nos sirva como ejemplo, a tal punto de que lleguemos a ser como Él. Entonces, en ese sentido, somos discípulos de Cristo, ¿no? Porque tratamos de aprender lo máximo de Él para llegar a ser como Él, ¿sí? Y entonces en estos miércoles estamos tratando de aprender esas cuestiones muy básicas que nos llevan justamente a parecernos a Cristo, ¿no? El miércoles pasado hablamos de cómo tener esa relación con su palabra, ¿no? Que realmente, bueno, que sea positiva, que sea efectiva, que sea constructiva, ¿no? Porque ¿cuánta gente hay alrededor del planeta que lee la Biblia y no entiende nada, ¿no? O que se la sabe de memoria inclusive, pero su vida no tiene sentido, ¿no? Y no manifiesta a Cristo. Si vamos a leer su palabra es justamente para transformarnos a imagen y semejanza de Él. Está ahí para que aprendamos a ser como Él, ¿no? Y entonces les decía yo, esto antiguamente era una reunión de oración y hoy vamos a orar. Porque dentro de las disciplinas que necesitamos aprender está la oración, ¿no? Todos tenemos que aprender a orar, ¿sí? Y yo quiero pensar que todos ustedes oran. ¿Cuántas veces a la semana? Bueno, la verdad es que la Biblia es muy clara cuando dice que tenemos que orar sin cesar. ¿Está bien? No orar sin cesar. Eso tendría acento en la E si fuese así, ¿no? Y si podemos incluir a César, también lo tenemos que incluir, que hoy no vino a la reunión. Pero tenemos que orar sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que estar todo el tiempo en oración, ¿sí? La verdadera forma de la oración es estar todo el tiempo en oración, como quien no corta jamás la comunicación con Dios, ¿no? Es como haberle dicho un hola alguna vez y nunca decirle chau, una cosa así, ¿no? Pero además de ese tipo de oración, que yo pienso que todos ustedes la deben practicar, necesitamos aprender otro tipo de oración y ponerla en práctica sobre todo cuando estamos así juntos, ¿no? Cuando estamos en grupo. Nosotros desde esta congregación siempre incentivamos mucho el estar acompañados, ¿sí? Es más, solemos decir que, recordar que Dios mismo dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Ni la mujer tampoco. Bueno, la mujer no puede directamente. Nosotros tampoco, ¿eh? Nos hacemos los fuertes, pero la verdad que tampoco podemos, ¿no? Justamente por eso, porque Dios ya imprimió en nuestro ADN la necesidad de estar acompañados. Entonces, ¿para qué la vamos a complicar? Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia tratamos de hacerlo acompañado. Y tenemos que aprender entonces a orar en compañía de otro. Y la mejor forma de aprender a orar es orando, ¿sí? Es orando. Es decir, la verdad es que hay muchos métodos por ahí, pueden haber muchas fórmulas, pero lo mejor es aprender orando, ¿no? Y es mejor encontrarse con alguien para orar, con quien podamos orar, que simplemente sentarse a escuchar un taller sobre oración, por ejemplo, ¿no? Es mucho más efectivo encontrarse con alguien a orar que ir a tomar un curso acerca de la oración. No digo que estén mal los cursos de oración, por supuesto que los que saben orar bien o lo han hecho durante mucho tiempo tienen mucho para enseñarnos, muchos secretos, ¿sí?
Y también tenemos que hacer esos cursos y escuchar y aprender de ellos de cómo se ora. Pero la verdad es que para nosotros lo mejor que podemos hacer es encontrarnos con alguien simplemente a orar. Pasar tiempo de oración. Inclusive hoy estaba pensando mientras preparaba los apuntes para esta reunión que a veces es mejor sentarse directamente a orar que sentarse a compartir motivos de oración. ¿Y por qué digo esto? Porque me di cuenta que muchas veces decimos, bueno, vamos a ver, vamos a compartir motivos de oración. Entonces todo el mundo comienza a decir, yo quiero que oren por esto y por aquello y el otro. Y por ahí salta uno y dice, pues yo no sabía que tenías ese problema. Sí, entonces bueno, te cuento y 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 estamos 1 hora y media contando y no oramos. ¿Les pasó o no les pasó? A mí me pasó muchísimas veces. Entonces, yo me noté en mis apuntes que a veces es mejor eso, ¿no? Que en vez de compartir tantos motivos de oración, juntarse y decir a la 1, a las 2 y a las 3 y empezamos a orar, ¿no? Y empezamos a orar. Entonces, lo que hoy quiero compartir con ustedes tiene que ver con eso, con orar todos juntos. La mayoría de ustedes ya lo deben saber y a lo mejor tienen mucho para enseñarme a mí mismo, pero déjenme que lo recuerde por las dudas, ¿sí? Y que hoy podamos practicar un tipo de oración que vamos a llamar conversacional, que es una oración donde podemos orar todos, ¿sí? Sin tratar de entender cómo funciona la oración, porque a veces por ahí nos colgamos filosóficamente, ¿no? Pero a ver, ¿cómo funciona esto? No, lo mejor es sentarse y decir, bueno, vamos a orar. Creemos en Dios, creemos en ese Dios del cual leímos en Isaías 40. Los que llegaron tarde les recomiendo después leer Isaías 40. Lento, pausado y reencontrarse con un Dios, como decíamos recién, que juntó todas las aguas del planeta en la palma de su mano, ¿no? Que mide los cielos entre el pulgar y el meñique, ¿no es cierto? Así de grande. Y entonces sentarse y simplemente hablar con ese Dios grande que tenemos, y esa es la mejor forma de aprender a orar, ¿no? Inclusive sin complicarla y hacer esa oración, tener ese tiempo de oración tan, tan tranquilo y tan fácil como un niño hablaría con su papá, ¿no? ¿Conocen ustedes algún niño que haya leído un libro que lleve por título, por ejemplo, ¿Cómo hablar con mi papito? ¿Conocen algún niño que haya pedido un libro para...? No. Es decir, ¿cómo aprendieron ustedes cuando eran niños? ¿Se acuerdan cuando eran niños, no? Sí, ya sé, a algunos nos cuesta más acordarnos de cuando éramos niños, pero yo no recuerdo nunca haberle pedido a mi papá que me pase un libro para saber cómo comunicarme con él. Más allá de que te haya ido bien o mal en la comunicación con tu padre, la verdad es que cuando somos niños intentamos naturalmente comunicarnos con papito, ¿no? Digo, independientemente de cómo te haya ido, porque entendemos que por ahí a algunos no les fue bien en esto, ¿sí? Y bueno, por eso predicamos del amor de Cristo, porque decimos que ese amor supera cualquier otro que no hayas tenido en la vida, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el niño aprende así naturalmente y va balbuceando y va tirando frases, ¿no? Y después, de pronto también el niño aprende a manejarnos a los papás, ¿no? Porque sabe que con determinadas palabras, con determinadas frases, como que nos convence. Bueno, no se la crean con Dios. Con Dios es un poquito más difícil, ¿sí? Pero tiene que ser así también de sencillo, ¿no? Así de sencillo como cuando hablamos como cuando hablábamos con papito o como cuando hablamos con un amigo, ¿no? Una conversación, ¿no? Y cuando digo conversación, tiene que ser así. A ver, ¿cuántas conversaciones recuerdan ustedes donde uno solo habla 1 hora? A ver, si usted se encuentra con un amigo, ¿no? Y él empieza a hablar y habla 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, a los 10 minutos, yo ya no aguanto. No sé ustedes. ¿Por qué debería aguantarnos Dios cuando nosotros nos sentamos y simplemente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no le dejamos meter bocado? ¿No? Bien, entonces esta oración conversacional es justamente eso. Es cuando conversamos y cuando conversamos con alguien, todos participan, ¿no? Es como una ronda, una rueda de amigos, 3, 4, 5 amigos, donde cada uno tira un bocadito, ¿no? Y cada uno tira una frase, ¿sí? Y aunque alguno esté contando algo, pero siempre hay una respuesta, ¿sí? Y participamos todos de
de la conversación. Bueno, en la oración conversacional, para tener una idea, para que nosotros tengamos un molde a seguir, un parámetro, la frase, es decir, cada uno va diciendo una frase, sin una introducción y sin conclusión. Cada uno dice una frase, ¿sí? ¿Y cuánto tiene que durar esa frase? Y lo que dura una inspiración. Ya está, listo, se terminó. Una frase cortita, ¿sí? Eso es oración conversacional. Cuando abrimos el juego para que todos puedan decir una frase tan larga como lo que dura un aliento. A ver, hagan una inspiración. Listo, ya está. Eso es, ¿sí? Entonces nos juntamos con alguien y decimos, che, oramos conversacionalmente un ratito, y cada uno tira una frase. Generalmente hay alguien que plantea un tema, ¿no? Entonces dice, che, ¿por qué no oramos por fulanito de tal que no está bien? Entonces uno comienza con una frase, sigue con otra frase, pero acerca del mismo motivo de oración, y se va armando la oración hasta que de pronto por ahí se cambia, ¿no? La oración, ¿sí? A ver, Sofi, poneme el... Ahí está. Entonces, aprendiendo a orar junto a otros discípulos, ¿sí? Y fíjense, acá les puse un modelo. Miren, 3 personas, por ejemplo, ¿no? 3 personas. Entonces, la persona 1 comienza diciendo, Señor, con tanta alegría entramos en tu presencia. Listo, terminó la frase. Y la persona 2 sigue diciendo, gracias porque tu Espíritu está con nosotros para ayudarnos y guiarnos en este tiempo. Terminó. Persona 3. Gracias, Señor, por las respuestas a oraciones que hemos realizado. Pienso especialmente en la sanidad de mi hermano. Ahí se planteó un tema, ¿sí? Entonces la persona 2 arranca de nuevo y dice, sí, Señor, pedimos por José. Ese es el hermano del anterior. Es un ejemplo, ¿no? No estoy pensando en José. Sí, Señor, pedimos por José para que él pueda entender tu inmenso amor, así como ha experimentado la muestra de tu poder. ¿Sí? La persona 3 sigue diciendo, oh Dios, que abra su corazón a ti, Padre. Están orando por José. Persona 1, y pido por su esposa, que fortalezca mucho su fe en estos momentos de prueba. Y va la persona 3, y por sus necesidades económicas y los gastos del hospital, cúbrelos, Señor. Y va la persona 1, te agradezco por cómo estás obrando. Y quiero pedir lo mismo por mi padre, que, y ahí se plantea un nuevo tema. Pero ¿se dan cuenta cómo es? Cada uno con una frase. Entonces, nadie empieza, nadie termina. ¿Sí? No hay eso del delirio de micrófono, ¿no? De que uno toma la centralidad de la oración y ora, y uno está ahí diciendo, ¿cuándo termina este? Porque encima, claro, cuando es tan largo te empezás a distraer, ¿no es cierto? No me van a decir, no se hagan los santitos, pero uno se distrae, ¿no? Y te cansás de tener los ojos cerrados y ya empezás así, y cuando hiciste así ya miraste lo que está vestido el otro y dices, qué ridículo, mira cómo soy no vestido. Y el otro está orando y vos estás pensando cualquiera, ¿no? Y entonces, la verdad es que perdemos la efectividad de lo que debiera ser la oración. Pero de esta forma, cuando cada uno dice una frase cortita, en cierta forma es como que nos obliga a mantenernos atentos y no perder el hilo. Y además, cada uno meter su propio bocadito, pero con importancia, así, con fuerza ahí, ¿no es cierto? Por cosas realmente importantes. ¿Me entienden lo que es? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es practicar esa oración, ¿sí? Y algunas cositas que quiero que tengamos en cuenta. Algunos consejos para los que les cuesta por ahí orar en voz alta, porque hay algunos que les cuesta, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de cuando yo era chico todavía, siempre ya estaba esta frase, no, yo oro para adentro. O sea, ¿cómo hace para hablar con un amigo para adentro? ¿Sí? Imposible. Entonces, si decimos que tenemos a Dios como Padre, que Dios es para nosotros un amigo, que es nuestro más amado ser querido, qué sé yo, todas las cosas que nosotros decimos de Dios, y después no podemos hablar con Él en voz alta, pues en algún momento estamos mintiendo, esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, algunos consejos para aquellos que a lo mejor no pueden orar en voz alta. Primero, miren, a todos les cuesta orar en voz alta por primera vez, pero se mejora con la práctica. ¿Sí? No hay otra forma, hay que empezar a practicar. Y la oración conversacional ayuda mucho, porque a lo mejor tenés que decir, te doy gracias, Señor. Y listo, y cortaste ahí, pero ya sigue el otro, y vos ya agarraste coraje,
¿no? Y cuando tengas la oportunidad de nuevo vas a querer decir, te alabo, Padre, y ya te animaste más y a la tercera vez ya te largaste. ¿Sí? ¿Me entienden? Presten atención porque lo vamos a hacer ahora, ¿ok? ¿Se animan? Bueno, a ver, no te preocupes por cómo suena la oración, como Dios mira el corazón, ¿sí? Aunque tartamudees, no importa. El orar en voz alta es un servicio a otros para permitirles participar en su conversación con Dios Padre. Es decir, cuando vos orás en voz alta, vos pensás que estás orando entre vos y el Señor nada más, pero el que te está escuchando está recibiendo también una ministración, un servicio con tu oración, ¿sí? Porque con lo que vos decís, le estás dando al otro pie para que siga orando, le estás dando un motivo para orar, ¿sí? Lo estás animando, por ejemplo, el ejemplo que yo le puse antes, ¿no? Es decir, gracias Señor porque le diste a José la sanidad que buscaba. Entonces, a vos te anima a decir, uy, mirá, le dio sanidad a uno, así que voy a pedir sanidad por otro también. Y ya te enganchaste, ¿no? Entonces, es un servicio, lo tenemos que ver así. La fe de todos se aumenta con la oración de fe y esta se tiene que escuchar para poder participar de ella, ¿sí? Si no sabes qué decir, puedes expresar palabras de amor a Dios con frases cortas como te amo, Señor, o soy muy feliz al haberte conocido. Esas sirven como para romper el hielo y después ya te enganchas. Si otra persona empieza a orar en el mismo momento, no te sientas mal. Espera que termine y después orás vos. Eso pasa todo el tiempo, que uno se pisa al otro. Y a veces ni uno ni el otro quieren aflojar. No importa, sigan juntos. Total, Dios escucha a todos al mismo tiempo, ¿no? Pero si nos podemos esperar y si podemos respetar al otro, mucho mejor, ¿no? Porque entonces seguimos atentos a la oración del otro. ¿Está bien? Bien. Pero también tengo algunos consejos para aquellos que no les cuesta orar en voz alta, y a veces tienen la tendencia a copar toda la reunión, ¿no? Ten paciencia con los tímidos. Recuerda cuánto te costaba a ti al principio. ¿Sí? Segundo, morderse la lengua y dejar que los otros participen es un servicio a los demás. No hay que orar todo lo que hay en el corazón de una sola vez. No permitas que los otros discípulos se acostumbren a dejarte a ti ser el portavoz ante Dios, ¿sí? Es decir, cuando uno solo ora y los demás se acostumbran, nos acomodamos. Bueno, ya que quería orar, dale, voy a orar todas las reuniones, de acá hasta fin de año, ¿no? No permitamos eso. Que tu forma de expresarte sea lo más simple y breve. Evita el presentar un modelo de oración que sea inalcanzable para los tímidos. Por ejemplo, un modelo inalcanzable es cuando empezamos a orar con palabras complicadas. A veces los que llevamos más años acá adentro no es como que la queremos complicar, ¿no? Entonces empezamos a decir, oh Padre Altísimo que habitas en las tiendas del cielo y que tu tabernáculo, y no sé, al que recién llega y no entiende nada de ese idioma, se la complicamos, ¿no es cierto? Bueno, no usar. Sé un ejemplo escuchando lo que otro ora para añadir algo que edifique, dando así el próximo paso de la oración de fe. Entonces estoy escuchando lo que el otro dice y trato de unirme a esa oración agregando algo. Si no tengo nada para agregar, o sea, este no es, ¿cómo se llama el juego ese donde cada uno va agregando una palabra o una frase? Bueno, ¿cómo? Claro que vas armando oraciones, ¿no? Bueno, eso, ese juego, no es en juego. Esto va en serio, ¿sí? Entonces oramos con sentido, ¿ok? ¿Les parece que es muy difícil? Creo que no, ¿no? Vamos a practicarlo. Dale. Entonces el resto de la oración, de esta reunión, vamos a usarla para orar conversacionalmente, ¿sí? Insisto, no tomen mucho tiempo compartiendo motivos de oración. Si alguien siente que tiene que compartir algo, dígalo. Cortito, sin explicar mucho, pero traten de empezar enseguida a orar, ¿ok? Vamos a hacer grupos de 4 personas, no más que eso. No menos de 3 para que sea una buena práctica y no más de 4. ¿Ok? Pero además de práctica, lo vamos a tomar bien en serio y vamos a orar. ¿Ok? Y suelten su corazón. Y nos vamos a tomar algunos minutos. Cuando escuchan que yo vuelvo acá y oro, entonces van terminando y alguno dice amén. Y si no dicen amén, no hay problema porque después pueden seguir orando en su casa. ¿Ok? Pero nos va a hacer bien empezar a practicar esto de orar conversacionalmente y ayudar a aquellos
que recién están llegando al conocimiento de Cristo, que a lo mejor nunca hablaron con Dios, no saben ni por dónde empezar. Bueno, esto es una buena técnica, ¿sí? Y nos ayudamos entre todos. ¿Amén? ¿Listo? Muy bien, vamos. Todos júntense ahí, ayúdense. No, si ven a alguien solo, llámenlo a su grupo. Todos participando. Y arranquen. El más valiente arranca con la primera frase y sigan. ¿Vamos? Gracias, Señor, porque quitaste del medio toda fórmula, toda ley, para llegar a tu presencia que en definitiva no se podía cumplir. Hoy, Señor, podemos entrar a tu presencia por la obra de Cristo Jesús. Señor, y para nosotros eso es fantástico, Señor, es fabuloso poder hablar con ese mismo Dios que junta todas las aguas en la palma de su mano. Gracias, Padre. Ahora, Señor, queremos generar entre nosotros tanta práctica como para que el hablar contigo sea tan normal como hablar con la gente que nos rodea. Señor, esta noche escuchaste los motivos que mis hermanos presentaron. En nombre de Jesús. Señor, aunque no hayamos escuchado todo, pero Señor, todo lo que se ha pedido lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos la respuesta. Porque en ti está el poder para sanar a esas personas que fueron mencionadas recién. Porque en Cristo Jesús está el poder para restaurar la vida de esas personas que tienen problemas, para restaurar esos matrimonios que probablemente fueron mencionados recién. Señor, en ti también está la creatividad, la sabiduría, el discernimiento para aquellos que necesitan crecer económicamente, laboralmente. No hay nada que te sea oculto y todo lo que esta noche se ha pedido aquí, desde ya, Señor, está todo en tus posibilidades, porque tú eres un Dios que se especializa en los imposibles. En lo que nos pareció imposible hasta ahora, Señor, tú ya eres especialista. Por eso es que cada motivo presentado esta noche te lo dejamos en tus manos. Queremos salir de aquí confiados de que tú nos darás la salida a cada situación que para nosotros se ha transformado en problemática. Bendigo a mis hermanos y cada vez que estemos juntos, que aprovechemos el tiempo orando como esta noche lo hicimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.